Muy buenas, hoy vengo con el vídeo de mis grandes sorpresas literarias, aunque también hay libros de filosofía. Sí, ¿a quién voy a engañar? La verdad es que estoy procrastinando un poco lo que es el vídeo o reseña del Ulises de James Joyce. Es mucha faena y hay muchas cosas de las que quiero hablar y creo que al final tendré que hacer como 2 vídeos al respecto. Así que bueno, de mientras se me ha ocurrido hacer este vídeo sobre las grandes sorpresas que me he llevado, puesto que en el vídeo anterior hice de las grandes decepciones y uno de vosotros me recomendó o me sugirió que hiciera el vídeo de sorpresas, así que me pareció súper buena idea y a ver, ¿para qué no nos vamos a engañar? Pues para procrastinar un poco lo que es el Ulises, pues vengo con este vídeo. Y bueno, ¿para qué engañarnos? Al final se me ha hecho un vídeo un poco como de story time. Experiencias que Marta ha tenido con los libros, pero en fin, es que no había otra forma de hacerlo, la verdad, que os voy a decir. El primero de estos libros es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La verdad es que sí que es un libro bastante aclamado y que en general suele gustar mucho a la gente, pero yo no me esperaba que me gustara y esto es porque llegué a él a través del realismo mágico de García Márquez y entonces como que de alguna manera ir a lo que es el antecesor del realismo mágico tenía un poco de miedo de que no me fuera a gustar porque no sé, porque fuera como una versión así un poco primitiva, si tiene sentido. La verdad es que este es un libro también muy mágico y a través de todas sus páginas parece que estás en un sueño y realmente consigue ese efecto de estar en un mundo o en un plano que está entre los vivos y los muertos. Y realmente esto creo que es el punto más fuerte de la novela. De todas maneras, yo no sabía muy bien si me iba a gustar o no este libro, pero debido a su extensión y a que me lo habían recomendado también varias personas, pues le di una oportunidad y realmente creo que la merece. Tiene una prosa excelente y además un uso de las palabras muy competente, muy bonito. Así que yo creo que también es un libro que vale mucho la pena. Ahora paso a una de las grandes sorpresas que me he llevado en la vida y quizás esto tiene un poco de chisme o story time, pero bueno. Y es el Parménides de Platón. Yo supongo que muchas y muchos de vosotros pues lo conoceréis o lo habréis leído o al menos sabréis un poco de él si estáis así metidos un poco en el tema de la filosofía. Por lo general los diálogos de Platón no resultan una gran dificultad a excepción de quizá el sofista y el Parménides. Realmente Platón es pues muy amigable. Y sin embargo este diálogo es como un poco la excepción de la regla. Yo me sorprendí un montón y de hecho creo que es mi diálogo favorito, pero por lo que voy a contar. Bueno, resulta que a principios de la carrera, yo creo que era segundo de carrera, pues un profesor dijo que entre los libros más difíciles de la filosofía pues figuraba el Parménides de Platón. Y yo dije, a ver, es Platón, ¿sabes? Como tampoco va a ser tan difícil. Y entonces pues lo que hice fue irme a internet, buscar sobre el Parménides de Platón, encontrar referencias y bueno, informarme un poco sobre qué iba y dije, bueno, a ver, sí, tiene un poco de... No pinta como el típico diálogo platónico en el que Sócrates te explica su vida, ¿no? Y nada, decidí comprármelo. De hecho, esta edición es la que recomienda Enric de Filoadictos, que de hecho, bueno, supongo que conoceréis su canal, pero si no, es un canal de divulgación de filosofía estupendo. Y de hecho, esta edición, sí, tiene razón, es una edición súper chula porque además está en bilingüe y entonces puedes ver realmente abajo el griego. Y resulta que el Parménides consta de 2 grandes partes. La primera en la que hay un diálogo, sobre todo entre Parménides y Sócrates, en el que se refutan las ideas, bueno, la teoría de las formas de Platón, las ideas principales de la filosofía platónica. Y luego tiene una segunda parte de la cual ahora comentaré. Y bueno, resulta que uno empieza a leerse el Parménides de Platón y dice... ¿Dónde está la dificultad? O sea, tampoco es tan difícil esto, pero si es un diálogo más. Sí que es verdad que es un diálogo, pues quizás un poco profundo, porque es Platón criticándose a sí mismo y la complejidad de los argumentos pues puede ser un poco más elevada. Pero es que luego llegas a la segunda parte en la que parece
cambia completamente el tema de la cuestión. Y es que no hay quien lea eso, o sea, es infumable. Yo me he leído la primera parte, pero la segunda parte es que desistí, porque es que además es completamente una fumada. Y en la introducción de esta edición sí que explican un poco qué es lo que tratan en la segunda parte, porque al final son como ejercicios para ejercitar la mente del filósofo. Es todo muy oscuro y realmente cuesta muchísimo de entender. Pero yo me sorprendí con este diálogo en dos aspectos. El primero es que me parece excelente cómo Platón, como filósofo, acaba criticándose a sí mismo y exponiendo las dificultades de su propia teoría, aunque no acabe por refutarla, pero sí que ve todas las problemáticas de su edificio. Y en segundo lugar es que vemos a un Sócrates muy distinto al de otros diálogos, porque realmente frente a Parménides él parece como una especie de aprendiz y es al revés, es el que le va diciendo sí, Parménides, tienes razón, pues debe ser así. Y ves como Sócrates es la parte coja del diálogo, ¿no? Como el que se equivoca, en cambio Parménides es como la eminencia. Claramente este diálogo es ficticio, no sucedió en la realidad, pero aún así me parece espectacular ver cómo estos dos personajes dialogan según la mente de Platón. Luego, volviendo a la literatura, tengo lo que sería como yo creo que la sorpresa más grande que me he llevado en mi vida como lectora, y es que cuando yo estaba en bachillerato, recuerdo que nos hacían leer pues, una serie de libros que luego salían en la selectividad, en el examen de ingreso a la universidad, y claro, todos le teníamos un poco de miedo, porque era como, a ver, este libro te lo vas a tener que leer sí o sí, porque si no te va a salir ahí y no vas a verte nada. ¿Qué pasa? Que yo estaba en el bachillerato de ciencias, de hecho siempre he sido un perfil de ciencias, no sé cómo acabé aquí, pero bueno. Y total que en esa época pues sí que leía filosofía, pero no leía literatura y de hecho no estaba nada puesta en la literatura. Y recuerdo que me llevé una gran sorpresa con dos libros de los que teníamos que leer, que son Tres sombreros de copa, de Miguel Miura, y el de Mi hermana Elba y los altillos del Brumal, que recuerdo que Sombreros de copa sí que en general a la clase pareció gustarle porque tiene más pues, un toque de humor, es un teatro, además pues los personajes son muy carismáticos y creo que realmente pues era una buena lectura para esa edad. Pero es que Mi hermana Elba y los altillos del Brumal, yo sigo sin entender por qué ese libro está como, o estaba como lectura obligatoria en su momento, porque es un libro súper oscuro y recuerdo que no le gustó a nadie de la clase, o al menos a nadie de los que yo tenía cercanos, y a mí me encantó y me pareció súper oscuro, súper no sé, súper profundo, súper dramático, no sé, yo recuerdo que lo leí como, buah, tienes que leer esto sí o sí porque te va a salir en la selectividad y no vas a saber nada del libro. Y es que me encantó, me encantaron la colección de cuentos que corresponde el libro. Y de alguna manera, pues estos libros como que me ayudaron a romper la idea que yo tenía un poco de la literatura en lengua hispánica y sobre todo pues a apreciar el comenzar a leer pues más literatura clásica o no tan actual, pese a que pues claro, el de Mi hermana Elba es creo que de los años 80, así que tampoco es que sea tan antiguo. Pero bueno, me ayudó mucho a romper estos moldes con los que vienes del instituto con la idea de que las lecturas obligatorias, los clásicos, no sé, al menos cuando eres un perfil de ciencias, como que de alguna manera no te llama mucho la atención y a partir de ahí pues empecé a interesarme más por la literatura. Así que sí, les tengo como mucho cariño a estas dos obras, la verdad. Y bueno, yo os traigo la otra obra de filosofía que me sorprendió un montón. En general, yo siento que las sorpresas así grandes me las he llevado con obras de filosofía o de ensayo, porque es como que hay muchas veces que por el título o por el filósofo o filósofa que lo ha escrito o por la idea que tenemos de la obra, etcétera, etcétera, pues como que
no queremos meternos de lleno en ella porque dices, pues es que sé que no me va a gustar, es que sé que va a ser un rollo, es que ya el tema no me gusta. Y bueno, la cuestión es que yo me sorprendí un montón con la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer. Tengo una edición de Akal súper comprimida, la verdad, y la letra como que se me hizo súper tensa y aún así pues recuerdo leerlo con muchas ganas. Sé que en general este es un libro que gusta mucho porque sus ideas son bastante críticas con el capitalismo, con la sociedad actual, con la industria de masas, con la industria cultural, ¿no? Que es un término que ellos manejan aquí. Y realmente pues lo consideré pues muy útil porque sí que es verdad que te sirve para analizar un poco pues la situación actual en cuanto a la cultura y a la cultura de masas, el cómo la cultura y el arte pues pasa a ser industria en este mundo pues capitalista y con... En fin, o sea, realmente vale mucho la pena y sobre todo los primeros capítulos que son los que tratan más el concepto de ilustración y algunos de los problemas de la razón instrumental y todas estas cosas, también me resultaron muy interesantes. Pensé que no, pensé que solo me iba a gustar, creo que es el capítulo 4 o el capítulo 5. El 4, sí, el de la industria cultural, es este de aquí. Que este lo dimos en una asignatura y realmente fue muy, muy, muy instructivo y me gustó un montón. Entonces decidí a partir de ahí leerme toda la obra de la dialéctica. Y realmente pues los primeros capítulos son igual de buenos. Y yo creo que es uno de los libros de filosofía que además me llevo de la carrera como que más me ha servido o que más he disfrutado leyendo. Pese a que, como todo, ¿no? Pues presenta tesis problemáticas, pero bueno, o sea, realmente creo que la lectura es mucho más amena de lo que parece. Además, Adorno tiene como esta fama de ser un escritor un poco denso, y bueno, sí es verdad, pero aquí en esta obra, pues, menos a mí no me lo pareció. También hablan mucho de la mitología, de la Odisea, bueno, de Ulises en sí, también del Marqués de Sade. Realmente es un libro pues así, muy próximo a la cultura, ¿no? No sé, a mí me encantó y os lo recomiendo mogollón. Y por último, y ya volviendo un poco de nuevo a la literatura, tengo una obra de Shakespeare y, a ver, no me malinterpretéis, no es que yo de entrada pensara que no me iba a gustar una obra de Shakespeare, que bueno, que también las hay, pero en este caso fue que me sorprendió como mucho más allá de lo que yo me esperaba y es El Rey Lear de William Shakespeare. Yo tengo esta edición que además la compré de segunda mano, eso que dices, voy a subrayarla aquí y si me gusta mucho pues ya miraré de leérmelo en inglés y no sé, y todas estas cosas frikis que hacemos, pero la verdad es que creo que hasta el momento, y seguramente creo que se va a quedar así, pero igual la obra de Shakespeare que más me ha gustado. Y la figura del Rey Lear, que es este hombre anciano, porque supera los 80 años, me pareció espectacular, como poner el héroe de la tragedia, ¿no? Como el punto central que sea un hombre, un rey de 80 años que ya quiere retirarse, o sea, me pareció súper interesante por el hecho de que su propia vida, sus necesidades, sus problemas, su interioridad es completamente distinta a la de, por ejemplo, un Hamlet. También el dominio de los temas, ¿no? Pues la escena esta de la tormenta, espectacular. El hecho de que el rey vaya acompañado del juglar, espectacular también. Y nada, al acabarla vi, está en YouTube, de hecho, la interpretación que hizo Ian McKellen como Rey Lear, y la vi y me pareció una interpretación espectacular, como todo lo que hace Ian McKellen, pero en fin, o sea, realmente me caló súper hondo y tengo muchas ganas de leerla en el idioma original. Me encantan estas ediciones de Oxford que tienen como un estudio, un aparato crítico súper bestia y creo, me quiero meter más en Shakespeare a través del Rey Lear. Es como algo que tengo pendiente desde hace mucho tiempo, pero bueno, es que también con Shakespeare es inacabable, ¿no? En fin. Y bueno, estas han sido mis más grandes sorpresas en cuanto a libros. Sé que igual he hecho un poco trampa por poner libros de filosofía, pero es que siento que
a ver, también son libros, también son experiencias lectoras y al final, pues, no sé, o sea, también podía haber puesto autoayuda o, no sé, o libros de poesía, o antologías poéticas, cualquier cosa y creo que también vale. El caso es que también a mí me cuesta mucho tener grandes sorpresas porque, como dije en el otro vídeo de las grandes decepciones, siento un poco que miro mucho qué es lo que me voy a leer antes de leérmelo, entonces en general me cuesta que algo me sorprenda especialmente. Sí que es verdad que quizá la excepción así más reciente que yo recuerde es el caso de La Conjura de los Necios, que tengo en el canal una reseña. Y sí que es verdad que este libro ya me lancé a la piscina un poco con la intención de salir de mi zona de confort y leer algo completamente distinto a lo que estoy acostumbrada. Quizás es cuestión de que tengo como muy claro qué es lo que quiero leer y tengo muchas lecturas pendientes, pero no soy ese tipo de persona que va a la librería y coge pues el libro que le llama la atención y se lo lleva a casa y a ver qué tal. Siento que al menos no estoy en esa etapa, quizá más adelante, ¿por qué no? Pero bueno, creo que las grandes sorpresas que me he llevado han sido ya de hace un tiempo o incluso eso, con más filosofía, ensayo, en fin. Y nada, no me enrollo más. Me encantaría saber cuáles han sido vuestras grandes sorpresas literarias. Dejadmelo en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo me despido y hasta la próxima. Chao.